sorpresa, no se pierde esta historia. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Cecilia y don José. Bienvenidos ambos. Gracias. Gracias. Doña Cecilia, ¿cuál es su caso? Mire, yo vengo para que José se ponga la mano en el corazón por primera vez en su vida, haga algo por mí, que nunca lo ha hecho. ¿Ya? ¿Y qué sería lo que quiere que haga por usted? Es que yo estoy postulando estaba postulando una casita y me la rechazaron, porque se suponía que mi papá hizo todo lo que es la nulidad de matrimonio de nosotros y eso no fue válido porque lo hicieron con un abogado que la hermana de él era secretaria. Y eso no fue efectivo, esa nulidad, mi papá la pagó. No, la pagué yo la nulidad. Pero José. Yo la pagué la José, nulidad. ¿me dejas terminar, por favor? José. Yo la pagué, porque no diga mentira. No, yo la pagué. Mi papá pagó la nulidad. No, mi papá no pagó ni un peso. Mi papá era carabinero. Sí, pero no pagó nada. Y quedó todo en nada. Yo me llevé la sorpresa cuando fui a hacer un trámite y me salió que yo salgo casada todavía con él. Y él está casado sí, también. Sí, porque el problema que hubo un problema de droga en Quilpué, en el juzgado, y de dos doctores de Quilpué, y quemaron el juzgado. Y ahí se quemaron los papeles. ¿De qué año estamos hablando? Del año 85 más o menos. Ya. En el año 85, más allá de quien haya pagado, sí, se intentó tramitar, o se aparentó tramitar una nulidad. Sí. Eso es lo que ella dice. Claro. ¿Y usted ratifica eso? Claro. Efectivamente presentaron una nulidad. ¿Pero esta nulidad no habría llegado a término? Eso es lo que no se sabe, porque los papeles, como se quemaron, entonces se quemó el juzgado. Ahí, la hermana de él igual debería de saber porque en era la secretaria. En estricto rigor, en el registro civil figuran casados. Sí, casados. Claro. Pero yo saco el primer registro, saco el certificado de matrimonio, sale mi segundo matrimonio al tiro. Y hay que buscar el primer matrimonio por otro lado. O sea, usted es bígamo en este momento. Bígamo, sí. ¿Tiene dos matrimonios? Sí, en este momento sí. Sí. Problema eso. Claro. Porque la bigamia en Chile es un delito. Sí, por eso es un delito. Pero que ahí tengo los papeles, los atenuantes de que se gestionó la nulidad. ¿Y cuándo se enteran ustedes de esto ahora, cuando la señora Hace postuló? como 2 meses que ella me llama y me dice que tengo problemas. ¿Y hasta ese minuto usted estaba seguro que tenía un solo matrimonio? Sí, yo llevo casi los 40 años matrimonio, segundo matrimonio. ¿Qué me quiere decir? ¿Sí? Mire, resulta de que yo cuando le hablé a él, lo contacté porque a mí me salía el matrimonio con él y me rechazaron mi postulación por estar casada, porque él tiene una herencia y estoy casada con él. No tengo herencia. Déjame hablar porque, es una casa que mi mamá falleció, entonces y quedó la casa. Entonces, eso se llama herencia, pues, sí, caballero. pero claro. Yo cedí los derechos a mi hermana, que vivió por siempre con mi mamá. José, déjame hablar, déjame explicar y tú después hablas, ¿ya? Porque si no nos vamos a formar una confusión. Es que yo también me casé a los 18 años con él. Yo también tengo mi versión. Y él dice que a los 14 años. No nos casamos a los 14, los casamos a los 18 años. No, 14 Los dos teníamos 18 años. 14, ahí está el papel ahí. Ahí está. Y yo, la anulación se hizo aquí en el celular tengo yo el certificado de matrimonio. Está el certificado de matrimonio. Sí, aquí hay. Está la fecha. Se casaron en el año 73. Sí. El 28 de febrero del 73. Sí, justo en el golpe de Estado. A las 9:05 de la... No, pues el golpe de Estado fue en septiembre. 73, pero Pero se casaron en febrero, antes de eso. Sí, el 28 de febrero. Sí. A las 9:03. Claro. ¿Y usted en qué año nació, señora? En 55. 1973 menos 1955. Yo igual. 18 años tenía cuando se casó. 18. Sí, no. Ya. Solucionado el problema de que se casaron. Ya. Solucionado el problema que se casaron. Ya. Durante todos estos años, desde el año 85, que fue cuando intentaron supuestamente tramitar esta nulidad, ¿hasta hoy se habían visto antes? No. Sí.
No, Sí, en la casa de mi mamá, yo lo encontré una vez igual, conversamos sin ningún problema, porque yo bueno, o sea, cuando yo nunca le he iba a ver guardado mi hija, rencor a él, a pesar de cuando yo que era de mi hija, O sea, hay nunca le hijos dio a en mi común. hija. ¿Cuántos sí, hijos hay una hija. Una hija. Una hija, Sí, sí. nunca le dio a mi hija, pero nunca le he guardado rencor. O sea, Es incluso que mi yo hija, no era se crió venir a con los pelear abuelos. él. Inclusive yo tuve que renunciar al apellido de mi hija para que ella me diera ¿Cómo la el apellido? firma, ¿Cómo renunció al apellido? ¿A qué se que refiere? le pusieran el apellido del papá de ella a mi hija para que le quedara la pensión. ¿Solo el apellido? Sí, el apellido. Pero eso no implica afiliación, o su papá terminó reconociendo a esa Sí. hija como de ella. Sí, Porque él, ¿Sí? Cuando Como yo le la pedí adoptó, la- sí, entonces. sí. cuando yo Para le que le pedí quedara la pensión. nulidad, no me la quiso dar. Ya. Nunca quiso dármela. Y cuando él la necesitó, yo no le puse ni un pero. No. Porque nosotros nos casamos muy cabros. Ustedes No en el año teníamos- ya 85, no se entonces sentía en el amor. 85 tramitaron la nulidad, pero ustedes venían desde antes separados. ¿Cuántos años Sí, antes? nosotros duramos como 3, 4 años. Más 3 no duramos. años, pero yo en los Más no 3 duramos. años me fui de la casa como 4 veces. ¿Por qué? Porque yo le decía algo a ella y la mamá decía, no, pues, aquí lo que mando soy yo. Entonces, inclusive la última vez que yo me fui, le sacaron la ropa a la cama para que yo durmiera encima del colchón. A ese extremo llegamos. ¿Y cuánto tiempo habían pololeado antes? 1 año parece más o menos, no me recuerdo muy bien. ¿Y por qué se casaron tan chicos? Porque quedó embarazada. Ah. Y el problema es que el primer hijo falleció porque ella fumaba. Ah, Entonces él nació con infección al José, estómago. José, no seas mentiroso. Sí, pues. Tú, mira, ya me estás haciendo hablar cosas que yo no quería sacar acá. Tú me rompiste la membrana porque me obligabas a tener relaciones contigo. no. Sí, No, esa nada fue la que verdad. ver, no. Y me rompió la membrana y yo fui a dar al hospital y tuve a mi guagüita. Y tuve 13 días esperando que naciera la guagua y no nacía porque en esos tiempos no había los adelantos de ahora. Inclusive ella... Y a los 17 días después de que tuvo nacida la la pérdida, guagua falleció. lloraba porque creía que yo no me iba a casar con ella porque había perdido el hijo. Pero si ya estábamos casados, No, pues ¿de no qué estábamos estamos casados hablando? todavía. Ya estábamos casados. Lloraba porque creía que como ella perdido el hijo... Es que nunca dio nada en la casa a mi mamá. Le compraban el libro. No, Mi hermana me nada, regaló un nada. blue jean, me lo quitó, se lo achicó para no, él. nada, todo, nada, todo. no. Ay, nunca Mentira. jamás. Ya, se casaron a los 18 años porque ambos quedaron embarazados. Sí, Y duraron solo 3 años juntos. claro. Entonces, en el año 76 dejaron de vivir juntos. Año 85 intentaron tramitar la nulidad, que es lo que me trae Claro. acá. Sí. Y supuestamente, y estas fotos debieran dar fe de aquello, porque se nota que así es, Sí. el tribunal se incendió. Sí, lo quemaron. Se incendió. No sabemos por qué razones, pero se incendió. Sí, por Y- droga, porque habían 2 doctores. Y de este incendio rescataron esto, que hay acá, Sí, eso se rescató. Lo único que es se la encontró. la primera hoja o carátula de la causa, donde aparece el nombre de las partes, qué tribunal es, un certificado de matrimonio, que debe haber sido el primero que se adjuntó, Claro, y la demanda, el cuerpo de la demanda presentado en ese minuto, Sí. que es una solicitud de declaración de nulidad del matrimonio. sí. Le vamos a pedir a Marisol Sagredo, nuestra psicóloga, que se sume a la conversación. Marisol, creo que es importante tocar ciertos temas más bien por sanidad mental, por tranquilidad, para dejar de discutir ciertas cosas que parecen irrelevantes y porque además estoy intuyendo que estas 2 personas van a tener que seguir conversando de aquí en adelante un buen tiempo para lograr concretar sus pretensiones. Entonces sería bueno que para eso hubiera buena comunicación. Hablan de haberse casado muy jóvenes, hablan de la diferencia de apreciaciones respecto a las razones de por qué contrajeron matrimonio o cuáles fueron las razones de la pérdida de un hijo. Aparentemente duraron bien poquito, como para que exista tanto rencor después de tantos años. Exactamente. ¿Tú pudiste percatarte a lo mejor de otros conflictos que hay entre ellos o de alguna razón de este conflicto, de la permanencia en el tiempo de este conflicto?
Yo creo que la base aquí es que ellos se casaron muy, muy jóvenes o se sentían muy jóvenes porque ya vemos que José asumía que tenía 14 años cuando se casó. Y ambos se dan cuenta y cuando converso con ellos me dicen, sí, es que éramos jóvenes, nos equivocamos, etc. Pero aquí hay algo, hay un núcleo central que no se ha tocado y que tiene que ver con que ambos tienen una hija. Una hija que no conoce a su papá, que no lo ha visto y que está irremediablemente dañada. No quiere volver a verlo. O sea, nunca tuvo relación con su hija. Poquito. ¿Y por qué? El problema es que yo le iba a ver, Nada. yo la iba a verla, cuando le iba a ver a ella, me pedían cosas que yo no podía comprarle. Por ejemplo, llegaba mi suegra, me decía, a la niña hay que comprarle zapatos, hay que pagar el colegio, que va a hacer la primera comunión, que el vestido, que... Entonces, la criaron con mucho lujo y yo estaba haciendo otra familia que no podía. Hasta ahora no ha nombrado ningún lujo. El colegio, los zapatos y la primera comunión. Sí, pero colegio pagado, buenos zapatos. No le puso esos calificativos cuando Claro. me los nombró. Entonces yo no tenía los medios como para sustentar Y eso. entonces dio vuelta a la página y se olvidó que tenía una hija. No, el problema, yo iba a ver a mi hija se escondía, se ponía a llorar, no me quería ver. Al último me alejé de ella. Esa es la cruz que tengo. Yo sé, no he hablado con ella porque me da vergüenza de las cosas que me pueda reprochar ella, que están todos sus derechos. ¿Qué edad tiene su hija hoy? No sé. Ni idea. ¿Qué edad tiene? 46. Una vida ya. Sí, es la cruz que tengo. Por responsabilidad suya. Sí. Se da cuenta que todas las excusas que me dio no son aceptables. Sí. Ni que me pedían zapatos, Sí. ni que la niña se Que no escondía. no podía dárselo. Ese era- No. O sea, que no le hubiera podido dar nada. Dejar de ver a su hija fue una decisión suya. Claro, y después se le cambió el apellido y me olvidé de ella, la verdad. Me olvidé de ella. ¿Tiene más hijos? Sí, Qué fácil olvidarse de un hijo. sí. Para algunos parece Tengo que sí más. es fácil. Sí. Más hijos. Tengo 4 hijos. ¿Y esos hijos conocen a su hija? Sí. No, Fue mi hija a hablar con una ella. sola fue a la casa. Sí, pero Hablar con ella porque él la mandó. no, yo no la mandé. hablar con ella. Mi hija papá me Porque dijo. ella era doctora. Porque mi hija dijo me a mi veía hija que ella era su que a hermana. veces cuando hablaba con Mi hija le de dijo ella, al tiro, yo se me caía la lágrima tengo porque yo 3 lo conozco. hermanas más. Entonces Nada me dijo, más. papá me dijo, yo voy a ir a hablar con ella. Y nombró a mis hijas, a mi otra hija. Y le dijo, no, que yo soy la hija de José. No, le dijo, mira, le dijo, me va a disculpar, pero él jamás ha sido mi padre. Sí. Nunca. Gracias a Dios. Eso es verdad. A Dios le doy gracias porque me puso un excelente padre, le dijo, que es mi papi. Sí, Que él que a mí me lo dio todo. Sí, eso él es fue verdad. mi padre. Es verdad. Y él ya está muerto. ¿Por qué esa hija decide buscar a esta hermana? ¿Qué porque fue lo que me ve pasó? a mí muy afligido. Muy afligido No. por la cruz. No, que no me venga con palabras bonitas, que afligido, que la cruz, porque aquí la única víctima es su hija. Sí, sí, Lo suyo fue una decisión. sí. A su hija fue lo que le tocó. Usted decidió como papá alejarse de su hija. Sí. Su hija no eligió eliminar al papá. El papá desapareció. Sí, y lo reconozco. Así que le hago de nuevo la pregunta. ¿Qué motivó a su hija a buscar a esta hermana? Quería compartir con ella, porque ella también tiene niños, entonces al saber ella que tiene una hermana, que no visita, que no se ven, eso. Sol, esa es una decisión súper personal, ¿cierto? Porque no hay parámetros para eso. Hay gente que necesita saber quiénes son sus familiares sanguíneos y hay otra gente que puede decidir, si no tengo contacto, como dijo la hija de la señora, si nunca te he visto, si tú no eres parte de mi vida, no me interesa tener una relación con alguien que para mí es un extraño. ¿Ambas posturas son válidas? Las dos posturas son válidas, pero tenemos que respetar en mayor medida a quien no tuvo el padre.
porque es ella la que tiene una falta. Y ¿sabes qué, Carmen Gloria? Yo creo que esto es súper importante, que José lo sepa y que todas las personas que en algún minuto han dejado a su hijo sepan que los niños lo que perciben es: mi papá no me quiere, no soy suficientemente bueno para él, mi papá me desecha. Y eso se introyecta en cada uno de los niños y los acompaña durante toda la vida. No se sienten queridos, no se sienten amados, les cuesta después establecer relaciones a largo plazo, etc. Es mucho más allá de, chao, ya no lo veo más. Tiene que ver con eso. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, a José que me decía: mi nieto parece que quiere verme, y yo le digo que venga, digo, es justamente al revés. Si yo te abandoné, yo te tengo que ir a buscar. No tiene que venir el abandonado a rogar que por favor me veas. No puede ser así. Todos quienes han dejado a los hijos tienen que saberlo. Ellos tienen que dar el primer paso y ellos tienen que tener vergüenza, pedir perdón y también pegarse unos lagrimones, porque son ellos los que se equivocaron. Los niños son las víctimas, Carmen Gloria. Exactamente, que fue por eso que lo paré inmediatamente cuando él empezó a victimizarse. Pero me interesa mucho también entender que el tema de la hija de doña Cecilia, porque a mí me ha tocado vivirlo en carne propia. Cuando uno pierde contacto con parte de la familia, o nunca tuvo un contacto con parte de la familia, cuesta a veces de los otros entender que ya no es tu familia nomás, pues. Si nunca viste a un hermano, si nunca supiste que existía, si nunca tuviste una relación con un primo, con un tío, dejan de ser familia. Exacto. Y hay dos explicaciones desde la psicología. Primero, puede ser un mecanismo de defensa, porque el asumir y el hablar de ese tema o el acercarse a ese familiar tiene que ver con muchas cosas que yo no he resuelto y con las que no me quiero contactar. O es que está tan superado que no es tema. Entonces, ¿para qué me van a venir con temas que van a ser desagradables si en realidad, listo, borrón y cuenta nueva? Esta es mi familia, este es mi papá, estas son mis hermanas, no necesito más. Pueden ser las dos Sería insólito que alguien dijera: hola, soy tu hermana. Oh, querida hermana. Eso no es natural, ¿o no? O sea, yo preguntaría qué es lo que pasó con ella si está haciendo eso, porque es muy extraño. Tienen que haber duelos. En el fondo, a ella se le murió un papá. Que desapareció de su vida. Exactamente. Y esta hermana, por muy buena persona que sea, no tenemos nada en contra de ella, sus hijos pueden ser excelentes personas, son para los hijos de doña Cecilia desconocidos. Nunca se toparon en la vida. Y después de 40 años, si va a surgir algo, será a lo mejor con el tiempo, si es que la hija de doña Cecilia quiere y si es que accede. Es algo de construir. Y es aún peor porque en este caso, incluso desde el punto de vista legal, José ya no es papá de ella. Entonces es aún más difícil porque no tiene ningún vínculo sobre qué agarrarse. No está el apellido, que el apellido acompaña a las personas y define su identidad toda la vida. Aquí no está. Entonces sería aún más raro, más especial que ella sí estuviera dispuesta, disponible a reencontrarse, a reencantarse si no ve nada del otro lado. Ahora, por lo que yo entendí, y aclaremos usted, doña Cecilia, si no es así, acá lo que pasó no fue un simple cambio de apellido. Aquí lo que pasó es que su padre termina adoptando a esta nieta como hija propia, ¿o no? Sí, es que cuando era a mí me pidió la nulidad, me dijo: yo tengo más hijos, tengo un niñito, dijo, que nació con síndrome de Down, dijo, lo tienen que operar de corazón, ni un problema. Pero a mi papá me dijo, él, ni un problema, dijo, tú le firmás y todo, dijo, pero que renuncia a la paternidad, dijo, de la Karina, porque Karina se llama mi hija, que renuncia a la paternidad porque ella no va a ganar nunca nada con él, porque él jamás nunca nos dio nada. Habló conmigo, pero me dijo, déjame hablar, por por el bien de la niña, me dijo, porque yo me voy a morir, y para que le quede la pensión a ella, para que le tenga algo. Y así fue, se murió y le quedó la pensión a ella. Y usted rapidito, por el bien suyo. Claro, la hizo ahí, al tiro. Bueno, dije yo, por el bien de ella también, de mi hija, porque yo no podía darle. Ellos le dieron de todo a ella. Mi suegro le dieron de todo a ella. Tenían que darle ellos, Eso y el papá nunca le dio ¿Cuántos nada. hijos más tuvo usted? Mi señora, 4 me dijo. 3. 3. ¿Hubiera regalado alguno de sus hijos a alguien que hubiera tenido una mejor situación económica que usted? No. ¿Y por qué lo encuentra razonable decirme que regaló una hija porque le iban a dar una mejor situación económica? Un error que comete uno. Y lo sigue cometiendo si lo sigue aseverando. Son errores que comete uno. No son errores, son decisiones. Bueno, ya lo hice y ahora espero, no sé, ir a hablar con mi hija para ver qué pasa. Su hija dirá. Porque... Bueno, hay que ponerle fin a esta relación que impide a la señora señorita, de comprar o adquirir una propiedad.
y que además le causa a este caballero una bigamia. O sea, aparentemente estaban ambos convencidos que este juicio de nulidad había llegado a término y parece que no fue así, o por lo menos no se inscribió, y hoy el caballero está en bigamia. ¿Cómo reaccionó su nueva pareja cuando supo que en realidad este matrimonio... Mi señora hace 7 años que tiene Alzheimer. Usted entiende que Mis hijos, uno de los Por requisitos eso de que me validez manda del solicitud matrimonio y por lo tanto a corazones solitarios. una de las causales de nulidad es un vínculo anterior no disuelto. O sea, este segundo matrimonio, en este minuto, es susceptible de nulidad. sí, ¿Lo sabía? sí, me lo explicó el abogado. Sí, por eso. ¿Algo más que agregar, Marisol? No, está bien. estamos Muchas acá. gracias. Gracias. Caballeros, cuando se tramitaba, y hasta el día de hoy inclusive, pero estamos hablando del año 85 en este caso, se presentó esta demanda, se abría esto que era la tapa de la demanda, que quedaba archivado en el tribunal, y se iban adjuntando todos los documentos, antecedentes, resoluciones que ocurrían en el tribunal. La notificación de la demanda, la resolución que recaía sobre ella, la sentencia judicial, la certificación de ejecutoriada cuando no se presentaron recursos o habiéndose presentado se fallaron. Y todo uno de esos papeles, supongamos que este fuera todo esto, se cosía con hilo. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí. Se cosían así. La idea de coserlos era evitar que alguien se robara una hojita entre medio Claro. o sacara algo y además tenerlos ordenaditos. Cuando de este incendio se salva esto, ustedes comprenderán que si esto hubiera tenido cosido otras hojas abajo, se hubiera salvado todo o se hubiera quemado todo, Claro. Todo. ¿cierto? Porque hubiera sido imposible que se hubieran salvado las 3 primeras hojas y el resto se hubiera quemado. Claro. En conclusión, es supremamente plausible suponer, deducir, que esto era todo lo que había en esta causa. Y todo lo que había en la causa era el certificado de matrimonio de ustedes y la solicitud de nulidad. O sea, en esta causa yo debiera suponer, y es lícito suponer, que no hubo sentencia judicial. Fue un procedimiento que no llegó a término. Y si no llega a término, no hay nulidad. En estricto rigor, ustedes nunca se anularon. No es, por tanto, posible pedirle al tribunal que reconstruya este expediente, que busquemos una copia de la sentencia para inscribir en el registro civil la supuesta sentencia, porque no existió, no hubo sentencia. Fue un procedimiento que quedó a la mitad. Se presentó y ahí se dejó. Se abandonó el procedimiento. Y eso, como consecuencia, no produce los efectos buscados. No hay nulidad de matrimonio, siguen casados. O sea, hoy, año 2021, este matrimonio que se efectuó en el año 73 es absolutamente válido. Al ser el matrimonio válido, todo lo que ha ocurrido durante este tiempo es bajo la vigencia de este matrimonio válido que contrajo además matrimonio en sociedad conyugal. Por eso que si el caballero aparece con una propiedad, es imposible que a usted le otorguen un subsidio de arriendo, para adquirir una propiedad. Sí. Porque este matrimonio, como el subsidio es para la familia, ya tiene propiedad. No puede postular al subsidio. Si acá ocurriera una nulidad entre ustedes o un divorcio entre ustedes y a usted de estos bienes de la sociedad conyugal no le toca ninguno o renuncia a ellos, usted perfectamente puede desmarcarse del subsidio habitacional y volver a adquirir por subsidio una propiedad, pero solo habiendo ocurrido o la nulidad o el divorcio. Por otro lado, el matrimonio que usted contrajo con su actual pareja en el año 88 es susceptible de nulidad porque cae en una de las causales de nulidad, que es no tener un vínculo anterior no disuelto. Y
como su pareja actual está con pérdida de la razón, tampoco sería posible que ella expresara su voluntad para un nuevo matrimonio. ¿Cómo entonces solucionamos que este matrimonio quede vigente y que este matrimonio que tienen ustedes termine? Podríamos intentar tramitar una nulidad si es que hay alguna causal de las actuales para tramitar la nulidad, porque la causal solicitada en el año 85 fue la incompetencia del oficial del registro civil. Antiguamente era la causal más habitual, la más recurrida y casi la única que se usaba para anular los matrimonios. ¿Por qué? Porque las partes se ponían de acuerdo y decían, bueno, cuando yo me casé en el acta de matrimonio dije que vivía en tal comuna cuando en realidad no vivía ahí, vivía en otra, y por lo tanto el oficial del registro civil, que tenía que ser por ley competente, ser de la comuna donde yo me casaba, no era competente. Se suponía que se hacía así, porque yo vivo en Quilpué, me casé en Villa Alemana. Exactamente. Era un acuerdo de las partes. Por eso es que algunos cobraban por decir, ya, ok, yo miento contigo, pero págame tanto, y mentimos y hacemos este enrollo. Y así se hacía, así se tramitaba. Esa causal, desde la modificación de la ley de matrimonio civil, se derogó, no existe. O sea, sería imposible retomar esta causa hoy día y seguirla adelante, porque esta causal ya no existe. Y la causal tiene que estar vigente hoy, cuando tramitemos la nulidad. Podríamos ver si hay alguna de las causales de nulidad que sea aplicable en este caso. En mi apreciación, no hay ninguna. Entonces la nulidad no sería una opción. ¿Qué correspondería entonces lo más sano? Tramitar el divorcio. El divorcio puede tramitarse por acuerdo de las partes, pone fin al matrimonio y dejaría vigente este matrimonio. Sí. ¿Están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. No. No está. No, yo quiero una compensación económica, que él me dé la plata para poder postular yo a mi casa, porque yo vivo en una toma, en un campamento, ¿ya? Y ya con mi edad que yo tengo que subir un cerro, todo, entonces yo necesito postular a mi casa. Y yo no tengo los medios, no tengo la plata, porque yo harto la he padecido. No tengo plata. Harto Si la he yo tuviera sufrido. plata, le habría regalado una casa. Qué Si yo sé que ella desea tener su casa. Yo no le he pedido nada a él. Yo a él no le he pedido nada. Incluso yo no tenía ganas ni de pelear esto, nada. Yo es quería normal que ella tenga su casa, pero nada más. yo no tengo. Pero él está metiendo a mis padres, tengo la plata. que ellos están descansando en paz. ¿Cuándo metió a su padre? Sí, porque mi mamá que se metía, que mi papá, digo que nosotros pasábamos en fiesta, mis padres, mi papá era carabinero, mi mamá jamás nunca tomó. Entonces él yo no tengo se la está plata limpiando la como boca para con darle mis una padres, compensa. Si que se tuviera, lo dieron todo a se él la cuando doy. él vivió por ¿Hay él. propiedades durante este matrimonio? ¿Usted compró propiedades, adquirió propiedades durante este matrimonio? Si Mi nunca señora, trabajó, nunca trabajó, mi mamá le señora, daba con mi papá. Ella postuló al Servio y tiene la casa, ¿cuánto se llama? Que todo es de ella. Artículo 150. Y yo me enojé porque yo trabajé harto y ni la perilla de la puerta es mía. ¿Y cómo lo hacemos? La Sí, pero señora él tiene taller, No tiene tengo puesto en la plata. feria, No tengo. Si yo tuviera, tiene... si yo tuviera plata, no le voy a negarle. Porque ella tiene de todo el derecho a tener su tiene de casa. todo. Ya, yo también necesito ya también, porque yo harto la padecí también con mi hija, porque harto me tuve que sacrificar, porque yo no la dejé, no la dejé mi como la suegro, dejó él. Mi suegro la Yo me ¿Alguna sacrifiqué. suma que usted pudiera ofrecerle a la señora de pago mensual, quizás, como para llegar a un acuerdo? Porque aquí el más complicado con esta situación es usted. Le Sí, recuerdo sí, que está en sí. bigamia. Mire, yo tengo gastos con mi señora por los remedios. Todos del tenemos gastos, yo Alzheimer. también soy enferma. Tengo un niño con síndrome de Down que también está con remedios. ¿Hay alguna posibilidad de que usted le ofrezca una solución a la señora? Si yo pudiera, se la habría ofrecido ya. ¿Hay alguna posibilidad de que usted le ofrezca una solución a la señora? No tengo. No tengo. ¿Para qué le voy a Él le mentir? estaba pagando a su sobrina, que era abogada, le estaba pagando para que hiciera todo el trámite de cosas Sí, que... sí, pero opté por de venir quedar por acá todo porque él no limpio tengo aquí plata. con lo de nosotros. Entonces lo que se va a ahorrar en su sobrina, y evidentemente nosotros Sí. no cobramos nada por la tramitación, se lo puede a lo mejor ofrecer a la Mire, señora. Ella me cobraba 300.000 pesos. Ya, pues a la señora. ¿Le daría esos 300.000 pesos a ella?
esos 300.000 pesos a ella. Que me lo va a facilitar mi hijo. No, no puedo. Tengo que tener la plata ahora en marzo, ya en marzo depositada. Sí. Por Si eso yo nosotros ya nos hicieron una reunión se con Servio. la doy mañana o se la doy. Señora, Con Servio nos aunque hicieron una tenga reunión. en marzo depositado el dinero, si usted no ha obtenido el divorcio, no va a poder tramitar ningún subsidio. No, que dicen que en cuotas no puedo porque tengo que tener la plata depositada al momento de la... Yo Por le ejemplo, puedo- ahora... Señora, si usted no obtiene el divorcio, aunque tenga 5 millones en la cuenta, no va a poder postular igual. sí, pues, ¿Me entiende o no? sí, Ya. sí. Entonces, ¿qué es? Uno puede tener muchas cosas importantes, pero hay algunas que son urgentes. Es importante que usted postule al subsidio, sin Sí. duda, porque quiere obtener su casa. Sí. Pero es urgente que termine el vínculo matrimonial con el caballero, porque mientras eso no ocurra, no va a postular nunca al subsidio. Sí. ¿Me entiende? Sí, porque la ¿Qué próxima... es lo primero que tiene que postulación viene hacer? después. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer entonces? Anular el matrimonio. Ya, pues, terminar el matrimonio. Claro. Mientras usted no termine el matrimonio, no puede postular al subsidio. No, pues sí, usted sí me Ya, lo dijeron. entonces hay que terminar el matrimonio. Eso es urgente. Yo mañana le puedo dar 300.000 pesos que me los va a pasar mi hijo. Señora, caballero dice que mañana le da 300.000 pesos para que usted firme un divorcio acuerdo. Sí, pero son 560 la postulación y yo no tengo porque ya mi papá no está. Y que el me caballero daba, me ayudaba. aparentemente tampoco tiene. Y No tengo. él nunca me ¿Y ha no dado postuló nada. usted ante el subsidio? No. Postulé, pero me lo rechazaron. Sí, pero Por para... el pero- problema. perfecto. Para poder postular, le deben haber solicitado un ahorro. Sí, pues. ¿Y ese ahorro qué pasó? Sí, no, pero no lo urgieron nosotros porque ya estábamos en el problema de la pandemia, pero ahora ya lo están pidiendo el ahorro. No nos exigieron. ¿Pero qué pasó o sea, nunca tuvo ahorro anterior? No, 15.000 pesos nomás tenía en la libreta. Con eso la abrimos todo. ¿Y a porque qué no- tramo de subsidio estaba postulando? A la... Ay, no me acuerdo cómo se llama la etapa. Es ¿Al mismo que va a postular ahora? 29. Sí, al mismo. Entonces le rechazaron el subsidio anterior porque tampoco tenía ahorro, pues señora. No, si no, del Servio a mí me dijo la señora. Póngase de acuerdo, mire. Porque si usted me dice que usted tiene que tener 560.000 pesos para postular al subsidio, Sí. ya, perfecto. Y usted me dice, y yo le pregunté, ¿es el mismo subsidio al que postuló, al mismo tramo que postuló anteriormente? Sí, me dice. O sea que anteriormente también le debieron haber exigido los mismos 560.000 pesos para postular al subsidio. No, ahora ¿Ve? Póngase de estamos- acuerdo porque yo tengo muy buena memoria y me Sí, fijo en esos porque ahora le detalles. hicieron una Si me va a reunión mentir, me aparte. miente bien, porque No, si me no, miente no. mal, yo me enojo. No, si eso yo no quiero venir con mentiras, por eso Caballero. me molesta con él. Mentiroso. ¿Alguna posibilidad? ¿Usted fue la que mintió, no él? Seamos rigurosos con la información. ¿Usted fue la que mintió, no él? No, pero él viene mintiendo de un Y principio. usted ahora, da lo mismo que mintió Sí. primero, mintieron los Es que dos. yo me- Empate, a me 0. traspasé Caballero, el cuerpo. caballero. ¿Alguna posibilidad de un esfuerzo mayor por sobre los 300.000 pesos? No, porque esos 300.000 pesos me los va a facilitar mi hijo. Ya. Señora, la única posibilidad acá es tramitar un divorcio de común acuerdo y el caballero para eso ofrece un máximo de 300.000 pesos. Si yo pudiera más, le había No sé, él dado tiene más, pero no vehículos puede. también, que venda un vehículo. Eso no sé, o pues nada. yo- Eso o nada, No sé, señora. yo- De haber tramitado, y es más, haber tramitado esta nulidad completa hasta llegar a su fin, según lo que usted contó, fue responsabilidad de su papá. Así que este embrollo también es responsabilidad de su papá, según lo que usted me dijo. No. Usted me dijo, ¿qué me dijo? Que su papá había Sí. contratado a un abogado porque su papá Él pagó había el pagado al abogado, abogado. pero Señora, le informo, escuche un La poquito. hermana de le él tenía el informo, abogado. le informo que ese abogado que su papá pagó y que él contrató no terminó el juicio. O sea, este lío en el que están es responsabilidad de una tramitación incompleta del año 85. Entonces, aquí hay dos responsables que causa este problema, que a ella no le permite postular al subsidio y que a usted le peligra su segundo matrimonio. La solución es tramitar el divorcio. Si quieren ahorrarse los abogados, ahorrarse los trámites, nosotros podemos hacernos cargo de eso sin ningún costo para usted, pero tiene que ser de común acuerdo. Sí. Sí. De común acuerdo. No hay otra posibilidad. Y las condiciones para este acuerdo que el caballero dice es pagar 300.000 pesos. ¿Acepta sí o no? No, yo le pido los No 560. acepta. El caballero para- no tiene 560, así que no hay Yo acuerdo entre las tengo partes y con esto para cerramos la... postular. Entonces él se puede ir preso igual.